James, eres una desgracia para esta familia. No eres bienvenido aquí. Esas palabras cortantes, llenas de ira y decepción, cortaron el aire. Vinieron de mi propio padre, escupidas como veneno en medio de la celebración de la boda de mi hermano Paul. La humillación fue insoportable, y lo peor fue el silencio de Paul. No dijo nada, se quedó parado mientras nuestro padre me echaba como si no valiera nada. La rabia me invadió, y estaba a punto de irme furioso cuando algo inesperado ocurrió. Alguien pidió ayuda. Un miembro del personal de la boda, abrumado por una crisis repentina, se acercó a mí rogándome asistencia. Ese momento inesperado cambió el curso de la noche. Ayudé, y al hacerlo, algo cambió. Por primera vez en años, mi padre realmente me vio a la persona en la que me había convertido, no al fracaso que siempre pensó que era. Fue un shock, no solo para él, sino también para mí. Mi nombre es James y soy uno de los 2 hermanos en esta familia. Al crecer, nuestro padre era un abogado severo y exigente que siempre favoreció a mi hermano Paul. El hijo dorado era todo lo que mi padre quería en un hijo, confiado, exitoso y aparentemente impecable. En cuanto a mí, siempre estuve a la sombra de Paul, nunca lo suficientemente bueno. No había tiempo para jugar o disfrutar en nuestra casa. Cada momento estaba dedicado a estudiar o a clases. Y cualquier alegría que encontraba era rápidamente aplastada por la desaprobación de mi padre. A pesar de mis esfuerzos constantes por igualar los logros de Paul y ganar la aprobación de mi padre, siempre me quedaba corto. El golpe final llegó cuando fallé el examen de ingreso a una prestigiosa escuela en la que mi padre había puesto todas sus esperanzas. El silencio que siguió de su parte fue ensordecedor. Desde ese momento, sentí como si hubiera desaparecido. A sus ojos, su atención se centró por completo en Paul, dejándome atrás. Y ni siquiera el apoyo silencioso de mi madre pudo llenar el vacío que crecía. Decidido a escapar de ese ambiente sofocante en casa, tomé una decisión difícil. Después de la escuela secundaria, me fui sin decirle una palabra a mi padre. Solo dejé una nota para mi madre, diciéndole que iba a hacer mi propio camino. Encontré trabajo en un hotel donde podía vivir y ganar mi sustento. El hotel se convirtió en mi santuario, un lugar alejado de las expectativas y juicios de mi padre. En el bullicio de los huéspedes y el personal, encontré una sensación de libertad y satisfacción que nunca había conocido en casa. Pero el trabajo no fue fácil. El gerente del hotel, Brian, era estricto y exigente. Cada error que cometía era recibido con una crítica dura. Y, como alguien recién salido de la escuela secundaria, cometí bastantes errores. James, otro error. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir?, me decía, empujándome a mejorar. Pero, a diferencia de los comentarios hirientes de mi padre, las críticas de Brian no estaban destinadas a destruirme. Eran constructivas. Y cuando me ganaba su elogio, sentía una sensación de orgullo y motivación que nunca antes había experimentado. Un momento en particular se destaca. Los Ángeles, la época más ocupada para el hotel. Había completado toda mi capacitación requerida y la presión estaba en su punto máximo. Todos corrían. Las tensiones eran altas. Pero estaba decidido a demostrar mi valía. Esta era mi oportunidad de mostrar que era capaz, no solo a Brian, sino también a mí mismo. En ese momento, rodeado por el caos del hotel, me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de mi padre para encontrar valor en mí mismo. Había construido algo por mí mismo, y eso valía más que cualquier reconocimiento de su parte. Este viaje había sido largo y doloroso, pero me llevó a un lugar donde finalmente pude verme con claridad, no como un fracaso, sino como alguien fuerte y capaz. Ese año, me confiaron trabajar de manera independiente por primera vez, y fue más desafiante de lo que podría haber imaginado. El hotel estaba lleno de huéspedes, muchos más de lo habitual, lo que llevó nuestros recursos al límite. El caos de servir la cena, tanto en el comedor lleno de gente como a través del servicio de habitaciones, alcanzó su punto álgido. Aunque todavía era nuevo en el trabajo,
me entregué a él sabiendo que mi inexperiencia podría dificultar las cosas para el equipo, pero estaba decidido a dar lo mejor de mí. Entonces, en el Día de los Ángeles, justo cuando las cosas parecían manejables, un colega se enfermó. Ya estábamos con poco personal, así que supe que tenía que dar un paso adelante. Me esforcé más allá de mis horas normales, haciendo todo lo que podía para mantener las cosas en funcionamiento. Por un momento, parecía que habíamos sobrevivido lo peor, hasta que ocurrió el desastre. Una tubería en la cocina reventó justo en medio de la hora de la cena. La cocina se inundó y sin un plomero disponible en el Día de los Ángeles, la situación rápidamente se salió de control. El estrés era visible en la cara de Brian, el gerente del hotel, mientras intentaba mantener todo en pie. En un momento de desesperación, di un paso al frente. Brian, ¿puedo intentar arreglar la tubería? Creo que puedo hacerlo, ofrecí. Me miró con duda, pero no teníamos otras opciones. Después de una breve vacilación, asintió, dándome el visto bueno. Lo que nadie sabía era que mi tiempo en una preparatoria enfocada en ciencias me había dado un entendimiento básico de plomería. Con ese conocimiento, me puse manos a la obra. Media hora después, la cocina estaba de nuevo en orden. La inundación se había ido y la tubería estaba arreglada. Me volví hacia Brian, sin aliento, y le dije, lo logré, la arreglé. Corrió hacia el grifo y lo abrió. Su rostro se llenó de anticipación cuando el agua fluyó sin problemas. La habitación estalló en sonrisas y aplausos. Buen trabajo, James. Eres mi orgullo y alegría, dijo Brian calurosamente. Su elogio me llenó con una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Crecer bajo la guía de Brian en el hotel había cambiado mi vida por completo. Juntos habíamos superado los desafíos de aquel caótico día en Los Ángeles y salimos victoriosos. La satisfacción que sentí ese día permaneció conmigo y moldeó en quien me convertí 20 años después. Me encontré completamente inmerso en mi papel en el hotel, prosperando en una carrera que había construido desde cero. Entonces, un día llegó una carta de mi madre, rompiendo el largo silencio entre nosotros. Traía noticias sobre la boda próxima de mi hermano Paul. Aunque me había distanciado tanto de mi padre como de Paul, la súplica sincera de mi madre para que asistiera tocó mi corazón. A regañadientes, acepté ir. El lugar de la boda era un hotel lujoso, reflejando el gusto de Paul y de mi padre por el lujo y la extravagancia. Mientras entraba con mi viejo y confiable traje, no pude evitar sentirme fuera del lugar. Los invitados eran todos miembros de la alta sociedad, y su elegancia y riqueza se evidenciaban en cada detalle. La novia de Paul, una mujer de gracia impecable, parecía ser la pareja perfecta para su mundo, quizás incluso el resultado de una de las alianzas estratégicas de mi padre. En la sala de espera, me vi rodeado de rostros de poder y privilegio, pero me sentía como un extraño. Me senté en silencio al margen, observando tranquilamente cómo el mundo que había dejado atrás se desplegaba ante mí. Las personas a mi alrededor danzaban en su intrincada coreografía de influencia y riqueza, pero yo no encajaba en su ritmo. La vida que había construido para mí mismo se sentía muy lejana a este mundo. Y por un momento, cuestioné si debía haber venido en absoluto. Pero mientras me sentaba allí, sin ser notado ni reconocido, me di cuenta de algo: ya no necesitaba encajar en su mundo ni buscar su aprobación. Había labrado una vida propia, lejos de las expectativas y los juicios que antes me habían agobiado. Ya no era el niño que perseguía la aceptación de mi padre. Ahora era James, alguien que había encontrado su propio camino. Y eso era suficiente. Me crucé con dos rostros familiares y una sensación de inquietud me invadió de inmediato. La expresión de mi padre era inconfundible, puro desdén. Papá y Paul se acercaron, su presencia pesando como una sombra. ¿Qué haces aquí? La voz de papá era profunda, autoritaria y llena de un desprecio demasiado familiar, despertando recuerdos que intenté olvidar. ¿Es tan malo querer celebrar la boda de Paul?, respondí, tratando de mantener un tono ligero y forzando una sonrisa. Ah, y por cierto, felicidades, Paul,
Paul asintió a medias, su rostro reflejando conflicto, dividido entre la lealtad familiar y la tensión que siempre había definido nuestra relación. Antes de que pudiera responder, papá intervino de nuevo, su voz tan afilada como una navaja. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Seguro trabajando en algún empleo inútil. Sus palabras cortaron el aire, llenas de desprecio. James, no deberías estar aquí, continuó papá. Su tono ahora rezumaba desdén. Antes de que pudiera responder, mi madre se apresuró a acercarse, claramente desesperada por suavizar la situación. Vamos, James está aquí para celebrar. No hay necesidad de ser tan duro, rogó. Su voz temblorosa pero llena de esperanza. Pero sus palabras fueron en vano. Mamá, dijo papá, su voz resonando con autoridad, silenciándola. James, déjame dejarlo muy claro. Eres una vergüenza. No quiero que arruines la celebración de Paul. Lárgate, la ira hirvió dentro de mí, alimentada por años de abandono y rechazo. Ni siquiera había querido venir a esta boda. Y ahora aquí estaba, humillado frente a todos. Está bien, me voy, declaré, mi voz firme con resolución mientras me daba la vuelta para irme. Justo cuando estaba a punto de salir, una voz me detuvo en seco. Un miembro del personal de la boda se acercó apresurado, con la urgencia escrita en su rostro. Disculpe, dijo, algo sin aliento. Tenemos un problema. Un invitado inesperado apareció y estamos cortos de asientos y comida. Me di la vuelta, viendo la tensión en la sala. Todos parecían preocupados. Olivia, la organizadora de la boda, los suegros e incluso mi padre. Todos estaban buscando una solución desesperadamente. Por un momento, dudé. Parte de mí quería salir y dejarlos con su problema. Después de todo, ¿no era esta la oportunidad perfecta para darle la espalda a las personas que me habían dado la espalda a mí? Pero entonces, los recuerdos del pasado empezaron a surgir. A pesar de todo, recordé los momentos en que Paul y yo éramos niños. Hubo momentos, raros pero reales, en los que él encontraba tiempo para mí, cuando jugábamos juntos durante los descansos de estudio, incluso cuando las estrictas reglas de papá nos pesaban a ambos. Esos recuerdos suavizaron mi determinación, recordándome que al menos, en algún momento, fuimos hermanos, no solo rivales. Si me marchaba ahora, no sería mejor que el hombre del que mi padre siempre me había acusado de ser. Con un suspiro de determinación, me volví hacia el personal de la boda. Llévame con Olivia, dije, con una voz más firme ahora. La expresión tensa del miembro del personal se suavizó. Aliviado, lo seguí de regreso a la sala de espera, reclamando el espacio del cual había sido expulsado recientemente. En el centro de la habitación, Olivia, mi padre y el padre de la novia estaban de pie con rostros ansiosos, sus preocupaciones crecían con cada minuto que pasaba. Mientras me acercaba, Olivia me miró sorprendida pero agradecida de verme. James, gracias a Dios. Realmente necesitamos ayuda, admitió, explicando la situación con la lista de invitados y los arreglos de los asientos. Tomé una respiración profunda, evaluando el caos. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de las palabras de mi padre y el silencio de Paul, sabía lo que tenía que hacer. Está bien, pongámonos a trabajar, dije, avanzando para tomar el control de la situación. Durante el resto de la noche, trabajé junto a Olivia y el resto del personal, asegurándome de que todo saliera bien. A medida que la cena se desarrollaba sin más problemas, no pude evitar notar las miradas sutiles de mi padre y Paul. No dijeron una palabra, pero su silencio ahora se sentía diferente, casi como si, por primera vez, me estuvieran viendo bajo una nueva luz. Cuando finalmente la noche llegó a su fin, me quedé en el borde de la recepción, observando a la feliz pareja compartir su primer baile. No pertenecía a su mundo, pero, por primera vez, no me sentía como un extraño. Me había demostrado a mí mismo, más que a nadie, que pertenecía, no por su aprobación, sino porque había forjado mi propio camino. Mientras me deslizaba silenciosamente fuera de la celebración,
yendo antes de que alguien pudiera notar mi ausencia, sentí una sensación de paz. Este ya no era mi mundo, y eso estaba bien. Había encontrado mi propio lugar. Y para mí, eso era suficiente. Me acerqué, encontrándome con la mirada de mi padre. Su hostilidad era inconfundible, su postura rígida de ira. ¿Por qué ha vuelto James?, demandó. Su tono era agudo, casi cortante. Antes de que la situación pudiera descontrolarse, Olivia, la organizadora de la boda, intervino rápidamente. Gerente general, por favor, necesitamos tu ayuda, suplicó, su voz llena de urgencia. El título claramente desconcertó a mi padre, y pude ver el shock en sus ojos mientras calmadamente revelaba mi posición. He sido gerente general de esta cadena de hoteles durante bastante tiempo, expliqué con voz firme. Desde que me uní en los primeros días de la empresa, hemos expandido a varios hoteles y lugares de bodas por todo el país. De hecho, este mismo hotel está bajo mi supervisión. Creo que puedo manejar esto, agregué, descartando con confianza las protestas inminentes de mi padre con un gesto de la mano. Papá, estoy ocupado en este momento. Hablaremos luego. Sin esperar respuesta, me giré hacia Olivia, decidido a poner todo en orden. Tranquila, Olivia. Organiza los asientos y yo me encargaré del asunto de la comida, ordené, viendo cómo la tensión se desvanecía de su rostro. Entendido, respondió, con alivio palpable. Dejaré la comida en tus manos y me ocuparé de todo lo demás. Se apresuró a llevar a cabo el plan mientras yo salía de la sala. Sabiendo que todas las miradas aún estaban puestas en mí, me dirigí directamente a la cocina, donde mi buen amigo, el chef Brandon, estaba ocupado con los preparativos del día. Hey, tú, lo llamé al verlo. James, ¿qué te trae por aquí?, preguntó, curioso. En realidad, hoy soy un invitado, le expliqué, sacudiendo la cabeza con una risa. Es la boda de mi hermano, pero tenemos un pequeño problema, nos falta una comida. ¿Crees que puedas ayudarnos? Brandon sonrió. Por supuesto, prepararé algo. No te preocupes por eso. Muchas gracias. Te debo una. Tal vez una cena la próxima vez, dije, aliviado. Lo espero con ansias, respondió con un guiño, mientras ya se movía para preparar la comida que faltaba. Después de resolver algunos detalles, me dirigí de nuevo a la sala de espera. La mayoría de los invitados ya se habían trasladado al área de la ceremonia, dejando solo a mis padres y a la familia de la novia. Me acerqué a ellos y anuncié. El problema está resuelto. La comida extra está en camino. El alivio se reflejó en el rostro de mi madre, y los padres de la novia sonrieron agradecidos. Incluso mi padre, aunque aún conflictuado, parecía estar conteniendo sus habituales críticas agudas. Su orgullo era evidente, aunque sus palabras fueron mucho más suaves esta vez. James, gracias. Gracias a ti, la celebración puede continuar sin problemas, dijo. Su gratitud era genuina. Todo en un día de trabajo como gerente general, respondí con una pequeña sonrisa, sintiendo una tranquila sensación de victoria mientras los guiaba hacia el salón de la ceremonia. A medida que las luces se atenuaban y los novios hacían su gran entrada, no pude evitar quedarme cautivado por su brillo. La ceremonia transcurrió sin problemas, cada detalle encajando en su lugar como si el caos anterior nunca hubiera sucedido. Cuando finalmente llegó la hora de la comida, me aseguré de que todo estuviera en orden, garantizando que cada invitado fuera servido sin ningún inconveniente. Solo entonces me permití un suspiro silencioso de alivio, sabiendo que el día había salido bien. Después de la ceremonia, me encontré en cálidas conversaciones con ambas familias. Expresaron su sincera gratitud, especialmente la familia de la novia, que me agradeció una y otra vez por intervenir cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse. En ese momento, mientras compartía sonrisas y gratitud con los presentes, recordé por qué amaba mi trabajo. No se trataba solo de administrar un hotel o supervisar eventos. Se trataba de poder marcar una diferencia cuando más importaba.
Mientras me agradecían, no pude evitar sentir un cálido resplandor en mi corazón. James, muchísimas gracias. Tuvimos el mejor día de nuestras vidas, todo gracias a ti, dijeron, su aprecio sincero y sentido. No hay problema. Me alegra haber podido ayudar. Les deseo toda la felicidad del mundo, respondí con una sonrisa, sintiéndome orgulloso de cómo había salido el día. Al girarme para enfrentar a mis padres y a Paul, fui recibido por la expresión radiante de mi madre. James, lo hiciste maravillosamente. Gracias, me elogió, su voz llena de orgullo. Paul dio un paso adelante a continuación. Fue el primero en disculparse, sus palabras genuinas. Mientras me agradecía por intervenir, no pude evitar sonreír. Mientras haya podido ayudar, todo está bien, le aseguré, sintiendo como mi resentimiento inicial se iba desvaneciendo. Finalmente, me giré hacia mi padre. Permaneció en silencio, sus emociones más difíciles de leer, pero había algo en sus ojos, un reconocimiento silencioso, aunque no dijo nada. Podía sentir que, a su manera, estaba agradecido. En ese momento, hubo una sensación de cierre, una comprensión de que, a pesar de nuestras diferencias, aún podíamos encontrar un terreno común. Justo en ese instante, mi teléfono vibró, señalando más trabajo que me esperaba en otro hotel en la siguiente ciudad. Eché un vistazo al mensaje, no con frustración, sino con una sensación de propósito. Parece que tengo más trabajo por hacer, pero bueno, lo disfruto, así que no hay quejas, dije con una sonrisa. Está bien, me voy. Cuídense. Mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que quizás esta sería la última vez que vería a Paul o a papá en un buen tiempo, tal vez incluso para siempre. Ese pensamiento rondaba mi mente, pero no miré hacia atrás. Tenía trabajo que hacer, y eso fue en lo que enfoqué mi atención. 5 días después de la boda de Paul, finalmente tuve un raro día libre. Recostado en mi sofá con una taza de café humeante, disfrutaba de un momento de paz. Esa tranquilidad pronto fue interrumpida por el sonido del timbre. Intrigado sobre quién podría ser, me dirigí hacia la puerta y me sorprendió ver a Paul allí. Paul, ¿qué te trae por aquí?, pregunté, sorprendido por su visita inesperada. Perdón, conseguí tu dirección por medio de mamá. Quería hablar contigo, explicó Paul con un tono cauteloso. Le di la bienvenida dentro, sin preocuparme mucho por el estado de mi casa. Al fin y al cabo, solo era Paul. Mientras le servía una taza de café, él tomó un sorbo lento y comentó, gracias, huele bien. Intentó sonreír, pero podía sentir que tenía algo más en mente. Mientras nos sentábamos a conversar, el comportamiento de Paul cambió. Su mirada se volvió más intensa, y pude notar que tenía algo importante que decir. Después de una breve pausa, rompió el silencio. Lo siento mucho por todo, dijo, con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Al principio, me sorprendió. Paul rara vez se disculpaba por algo, y escucharlo hablar de esa manera me dejó desconcertado. Está bien, Paul, le aseguré, tratando de aliviar la tensión. Pero estaba claro que tenía más que decir. Paul continuó, abriéndose de una manera que nunca había esperado. Tal vez pienses que soy el hermano mayor que tiene todo bajo control, pero la verdad es que te envidio, James. Sus palabras me golpearon como un rayo, completamente tomándome por sorpresa. Un pesado silencio llenó la habitación mientras su confesión flotaba en el aire por un momento. Me quedé sin palabras. Su admisión destrozó todas las nociones preconcebidas que tenía sobre él. Siempre lo había visto como el hijo dorado, el que tenía todo lo que yo no. Pero allí estaba, sentado frente a mí, revelando un lado de sí mismo que nunca antes había visto. Estaba claro que, debajo de la superficie, Paul también tenía sus propias luchas. Su vulnerabilidad me sorprendió, dejándome sin saber cómo responder. Al principio, solo sabía que este era un punto de inflexión en nuestra relación, un momento que redefiniría cómo lo veía y cómo podríamos avanzar como hermanos. En ese instante,
Todo por lo que habíamos pasado, nuestra rivalidad, la distancia entre nosotros, la tensión no hablada, pareció desvanecerse. Solo éramos dos hermanos finalmente entendiéndonos de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. No sabía que te sentías así, Paul, admití, sintiéndome un poco culpable mientras trataba de procesar lo que acababa de decirme. Eso es lo que pasa, no es tu culpa, James, me aseguró Paul, su sonrisa débil revelando la cantidad de emociones que estaba conteniendo. En ese momento, sentí una comprensión entre nosotros, cerrando la brecha que había existido durante tanto tiempo. Paul, lo siento, nunca me di cuenta de que tú también estabas luchando, confesé, sintiendo arrepentimiento por no haberlo visto antes. Su sonrisa, aunque tenue, dijo más que las palabras. Realmente no es tu culpa, repitió, su voz suave. En la tranquilidad de la habitación, finalmente comenzamos a hablar de las cosas que nunca habíamos dicho antes, y eso hizo que nuestro vínculo se fortaleciera. Te admiro por haber superado cosas que ni siquiera puedo imaginar, le dije con sinceridad, pero también quiero compartir mi historia contigo. Sentía el peso de mis palabras mientras hacía una pausa para ordenar mis pensamientos. Paul se mantuvo en silencio, escuchando atentamente, dándome el espacio para continuar. Alejarme de nuestros padres y convertirme en independiente no fue fácil, dije. Al principio fue realmente difícil. Mientras hablaba, me di cuenta de que ambos habíamos enfrentado nuestras propias batallas. Sí, ambos hemos tenido nuestras luchas, coincidió Paul, sus palabras sinceras. Parecía que tenía más que decir, pero no estaba seguro de cómo guiarlo o qué consejo darle. Así que simplemente hablé desde el corazón. Para ser honesto, Paul, creo que deberías hacer lo que realmente quieres hacer, sin preocuparte por papá, le dije, esperando que eso lo ayudara a encontrar algo de claridad. Paul asimiló mis palabras, y pude ver cómo un sentido de alivio lo envolvía. Tienes razón, James. Realmente me has ayudado a aclarar mi mente. Gracias, dijo, su gratitud evidente en su voz. No, gracias a ti por venir, respondí, de verdad. Lo acompañé hasta la puerta y, antes de irse, me prometió que volvería pronto para tomar un café. Un mes después, recibí una carta de Paul. En ella me decía que había decidido dejar su carrera como abogado para seguir su verdadera pasión, la artesanía en vidrio. Aunque papá no aprobaba, Paul había encontrado paz en el apoyo de su esposa y una nueva motivación en el camino que había elegido. Al pensar en el viaje de Paul y en cómo nuestra familia había cambiado, no pude evitar sentirme orgulloso del vínculo que habíamos reconstruido. Sumido en mis pensamientos, el sonido de la alarma de mi teléfono me devolvió a la realidad, señalando el inicio de otro día en el trabajo que había elegido y abrazado.